más vivos que nunca y clasificados directamente a octavos de final de la UEFA Champions League. Manchester City 2, Galatasaray 0. Muy buenas a todos, espero se encuentren todos y todas bien. Y bueno, primero que nada, disculpando por subir este post partido un día después del partido, que bueno, regularmente suelo hacerlo unas horas después del partido, pero bueno, lamentablemente por temas laborales no pude evidentemente ver el partido, así que obviamente para traerles un análisis más serio, por así decirlo, obviamente una vez que llegué del trabajo, vi el partido repetido y ahora puedo sacar conclusiones y de lo que nos va a deparar a futuro. Pero bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Bueno, evidentemente el hincha Citizen está feliz, y no solo feliz por la victoria, sino en general feliz porque pese a que digamos que, por así decirlo, todos los resultados estaban como en contra nuestra, el City milagrosamente logró clasificar a octavos de final de forma directa, pasando así de tener que jugar unos potenciales playoffs que, si bien digamos que el rival que nos podía tocar podía ser accesible de todas formas. Digamos que jugar dos partidos igual como que gasta muchísimo físicamente a los jugadores, y la verdad obviamente uno está feliz porque eso significa que el Manchester City tendrá más tiempo para preparar obviamente los partidos de la UEFA Champions League que le quedan, y obviamente también un poquito de descanso para la plantilla, ya que recordemos que la temporada pasada, si bien evidentemente Manchester City estaba pasando por un mal momento, el hecho de jugar playoffs de Champions League ya era bastante desgastador para la plantilla. Y más encima, el rival que nos tocó. Tipo, no solo clasificamos por las justas, sino que directamente nos tocó un rival bastante complejo. Que por cierto hablaremos de dicho rival más adelante. Y solo diré que pese a que hemos clasificado, parece que todo indica una cosa. Pero bueno, vamos punto por punto, vamos a ir jugador por jugador, y empezamos con Gianluigi Donnarumma, que de clasificación del 1 al 7, que la 7 es digamos que es la nota más alta y el 1 es la mínima y el 4 es como la mínima para probar. Aquí Gianluigi Donnarumma la verdad es que se ha lucido, a ver, tampoco tanto, pero de todas formas muy seguro en el arco, entregándonos garantías de que es un portero seguro, inclusive cortó varios balones sin siquiera saltar, esto porque Donnarumma mide casi 2 metros, cosa la cual es un arquero que en ese sentido te da bastante confianza, y que en este partido en particular la verdad no se le exigió tanto a Gillo, pero aún así un arquero que te da seguridad. Para mí una nota 5,5, no, no le pongo más nota más que nada por el hecho de que no tuve que intervenir tanto. Bueno, excepto en el segundo tiempo, que sí le recuerdo unas buenas atajadas, pero que tampoco eran como, wow, la gran cosa, ¿no? Pero aún así, Gianluigi Donnarumma, arquerazo. Ahora pasamos con la línea defensiva por Mateus Nunes, que un aplauso, de verdad, un aplauso, porque obviamente Mateo Núñez. Solo diré que cuando no está en la banda, bueno, en la banda, perdón, si no me confundo, en el lateral derecho se nota su ausencia. ¿Y qué quieren que le diga? Mateo Núñez, la verdad es que no sé cuántas veces lo voy a repetir, al menos a lo largo de esta temporada, pero creo que la palabra sería callarnos la boca, porque vaya que nos ha callado la boca Mateo Núñez. Eso de reconocerlo, yo era de los que pedía que por favor el City se pusiera vivito, por así decirlo, y lo vendiera, porque de verdad que la temporada pasada fue tan asquerosa que yo decía, si el Manchester City tiene que rajar de jugadores, y perdón la expresión, Mateo Núñez era uno de ellos. Y aún así, no solo Pep Guardiola ha confiado en él, sino que directamente Mateo Núñez ha puesto de su parte. Recordemos que empezó la temporada prácticamente siendo suplente de Jusanov, que jugaba por lateral por derecha, que tampoco lo ha hecho mal, pero desde que Luzbeko se ha lesionado contra el Arsenal, Mateo Núñez ha agarrado el puesto y ya se lo quedó completamente, no tiene competencia. Y bueno, quitando el hecho de que ahora juega bien en la posición, no, la verdad es que Mateo Núñez ha hecho un partidazo. Le recuerdo una barrida buena que le hace a Gilmas, creo, o Viris, no me acuerdo bien, pero el tema es que hace una buena barrida, defendió bastante bien, defendió pelotas, inició jugadas. Es verdad que a veces se desentendía un poco con Ryan Cherky, pero aún así estaba ahí posicionado, dio
Algunos centros decentes, aunque algunos digamos pasados, pero aún así estaba Ryan Nuri del otro lado para cubrirle. Y aún así, no, la verdad es que Mateo Núñez ha hecho un partidazo, la verdad. Un señor partidazo, que para mí merece una nota de un 6,1. La verdad, porque de verdad que se nota, y jamás pensé decirlo, pero se nota cuando Mateo Núñez está en cancha y se nota cuando está jugando. Abdulkadir Husanov, otro aplauso, de verdad, otro aplauso porque Mateo, o sea, Mateo, perdón, sigo como enganchado al otro, pero la verdad es que Husanov venía de un partido bastante lamentable ante Bodo Glimt en el anterior partido de UEFA Champions League y de un partido correctísimo ante Wolverhampton que de todas formas, así como había dicho en el video pasado de la previa, perdón, del postpartido contra Wolverhampton, para mí igual este no era un partido sinceramente así como full analizable seriamente porque seamos sinceros, estabas obligado a ganar contra el descendido de la Premier League. Pero aún así, Husanov había jugado un partido bien decente. Y acá directamente, Husanov, digamos que se ha reivindicado un poco. Aunque de todas formas siempre ha sido por lo general un jugador que rinde regularmente. Y aún así ha demostrado que Husanov tiene, evidentemente, aún tiene mucho por mejorar. Aún tiene que afilar un poco el pie, por así decirlo, en el sentido de los pases, ya que evidentemente es un jugador que lo suyo, obviamente lo defensivo, sin discusión alguna, pero en cuanto a salida de balón y todo, Jusanov le falta todavía. Pero aún así, pese a ello, de todas formas, Jusanov ha tenido un partido bastante bueno en cuanto a lo táctico, ha entendido bien, se ha entendido bien con Nathan Ake, que es su otro compañero al cual voy a analizar más adelante. Y aún así, Jusanov no se desentonó, no perdió tantas pelotas. De hecho, me acuerdo de un pase que le da en el fondo, creo que a Ryan Aït-Nouri, si mal no recuerdo, o a Nico Riley, el punto es que le da un pase son. Y bueno, en los defensivos, chiquillos, pregunta. ¿Víctor Osimhen ha jugado este partido? Porque Dios santo, el uzbeco prácticamente se lo morfó. Se lo morfó en el sentido de que lo anuló completamente. Porque vuelvo a insistir, y no lo digo chicaneando ni mucho menos, seriamente, Osimhen jugó el partido porque Jusanov no solo lo mantuvo controlado, sino que directamente, y viendo el partido, bueno, de hecho ahora mismo estoy viendo un poco, es como por así decirlo, como los highlights, el Jusanov le ganó en casi todos los duelos. Bueno, obviamente cuando le tocó disputárselo, obviamente, pero le ganó en casi todo. Todo, o sea, en casi todo le ganó prácticamente en todo. Y en velocidad ni te digo, si en algo a Jusanov siempre le destaco es que aparte de defender bien o tener buen timing, es muy veloz. Si no por algo, no por algo a comienzo de temporada jugaba de lateral por derecha, por su enorme velocidad, recordándonos así en las mejores épocas de Kai Walker. Pero aún así, pese a ello, Jusanov, partidazo. Para mí, misma nota que Mateo Noni, la verdad. Para mí ha sido de los mejores del partido. También un 6,1. Más que nada porque Jusanov se ha entendido bien y digamos que lo que falló, al menos en la anterior jornada de UEFA Champions League, acá se ha reivindicado y encima ante un rival bastante decente como es Galatasaray y también ante un contexto en el cual el Manchester City tenía que salir a ganar el partido. Nathan Ake. La verdad, esta vez Nathan Ake me ha sorprendido. La verdad, ha jugado, a ver, evidentemente no fue su mejor partido ni mucho menos, pero la verdad es que ponerlo de central creo que ha servido bastante bien. Yo la verdad, en mi previa para este partido, yo sinceramente pensé que iba a jugar Max Lane, pero bueno, Pep Guardiola ha desistido del chiquillo, más que nada porque igual no lo culpo, obviamente a Lane no es mal jugador, pero se nota que aún es muy blando para esta clase de partidos. Y yo la verdad, cuando vi la alineación, mientras estaba trabajando, yo había dicho, o esto sale muy bien por la experiencia de Nathan Ake, o esto sale muy mal por precisamente la experiencia barra vejez, por así decirlo, de Nathan Ake. Y esta vez Nathan ha jugado un partido decente, la verdad. Evidentemente hubieron ahí algunos contragolpes que Nathan no llegaba, pero que aún así Jusanov le cubría bastante bien. E inclusive Reyes de Nuri, y eso que Reyes de Nuri lo suyo no es lo defensivo precisamente. Pero aún así ha jugado un partido decente. Se ha entendido muy bien con Fusanov. Digamos que él era como entre los dos el más técnico, ya que Fusanov defensivamente es un tanque básicamente. Y aún así no se ha desentendido.
ha recuperado, o sea, perdón, ha defendido bien su zona y aún así, para mí, tampoco ha sido de lo mejor, evidentemente, pero no se ha desentonado bastante mal. Y pasamos al último jugador de la saga defensiva, Ryan Nuri. La verdad, también un aplauso, sinceramente, porque, o sea, a ver, no es que Ryan Nuri no le tenía fe, ni mucho menos, pero la verdad, o sea, si ya de por sí en el partido contra Bodo Glimt, que lamentablemente nos fuimos humillados ante el equipo noruego, fue de lo poco rescatable del Manchester City, que jugó bastante bien, y encima banda cambiada, no hay, hay que hablar de eso. Esta vez Ryan Nuri la verdad es que ha entendido el partido, ha dado pases muy claves, especialmente ese que le da a Jeremy Doku, que bueno, finalmente termina siendo el segundo gol para el Manchester City, que bueno, me estoy adelantando bastante. Pero aún así Ryan Nuri no solo lo destaco por la técnica que tiene, sino que en este partido ha sabido defender bien, cosa la cual a mí me sorprende porque Ryan Nuri, y como había dicho anteriormente, de lo que se le critica precisamente al argelino es su nula cooperación defensiva, no porque no quiera, sino porque físicamente no es un jugador, por ejemplo, como Mateo Núñez, que tiene algo de cuerpo físico para aguantar balones o para hacer la banda completa. Y esta vez Roy Nuri ha mantenido a raya al Leroy Sané, que si bien evidentemente es un Leroy Sané que viene de menos, que juega precisamente en el Galatasaray y todo, pero aún así Leroy Sané, sobre todo los que somos, vaya, hinchas de Manchester City desde muchos años y no hinchas recientes, como principalmente se le suele criticar al hincha Citizen promedio, que tiende a ser básicamente un niño de 12 años que recién ve fútbol. Todos sabemos que el héroe Sané en el City lo muy bueno que tenía era su velocidad y despliegue, y obviamente sus regates. Evidentemente lo último ya no le da más que nada porque el héroe Sané viene en picada, las cosas como son, pero aún así no deja de ser un héroe Sané bastante rígido. Sí, de todas formas, aún así le recuerdo alguna que otra llegada del héroe. Pero aún así, Nuri lo mantuvo a raya. Digamos que hasta lo controló directamente. Pero aún así, partidazo de Rey Nuri. Que a mí personalmente un jugador que me agrada bastante. Pero evidentemente entre él y Nico Riley por ahora sigas viendo diferencia. Pero evidentemente Rey Nuri es un jugador que hay que tomar en cuenta. Ojalá personalmente para el próximo partido llegue a ser titular, al menos para darle un descanso bien decente a Nico Riley. Pero aún así, un partidazo, sinceramente un partidazo. En ese sentido le pongo una calificación de 5,8, más que nada porque a mí me sorprendió más su faceta defensiva que, vuelvo a insistir, yo a Reina y Nuri todos sabemos de la calidad que tienen, eso no cabe duda alguna. Pero hoy ha defendido bien, como que se dio cuenta de que él es lateral, po. No necesariamente un volante por derecha que tiene que ser pasador o simplemente ayudar al otro extremo, sino que también tiene que defender y en ese sentido, muy buen partido del argelino. Ahora vamos con la mitad de cancha, Nico O'Reilly. Otro aplauso, pero más que nada no tanto por Nico, porque todos sabemos que O'Reilly es un jugadorazo, sino porque se bancó una posición muy complicada actualmente en el City, que es la de 5. Que obviamente Nico O'Reilly tampoco es que yo que sé, vino aquí a hacer en este partido, yo que sé, Rodri del 2024 o Nico González, que por cierto hoy jugó un par de minutos. Pero aún así, hoy jugó una posición complicada para el City, en el cual básicamente si sin 5 el Manchester City se derrumba, sino que lo hizo bien. Eso es a mí lo que me gustó de Nico Reilly, que jugó una posición bastante complicada y que jugó bien. Evidentemente no es que fue el mejor ni mucho menos, pero jugó bien, se entendió bien con Bernardo, sobre todo se entendió bien con Jeremy Doku y Nuri. No, la verdad es que ha sido un muy buen partido de Nico Riley, pero no tanto por él, porque yo, bueno, los que ven algo de fútbol sabrán que Nico Riley es un jugadorazo como lateral derecho, pero como esa banda, perdón, como ese lateral lo estaba ocupando el argelino, tuvo que desempeñarse las de 5, bueno, en realidad de doble 5, pero de 5 como tal, y jugó bien, de verdad muy bien. Y en ese sentido, eso habla de que Nico Riley es un jugador que tiene una polivalencia que el Manchester City hace mucho que lo necesitaba, la verdad.
Porque hace cuánto, estamos hablando de años que Manchester City no encontraba un jugador con tal polivalencia, porque recordemos que al igual que Mateo Núñez, Nico Riley es un volante reconvertido a lateral, aunque con la diferencia de que en las divisiones inferiores él ya conocía la posición de lateral por izquierda. En cambio, Mateo Núñez llegó y digamos que se crió futbolísticamente siendo volante, y desde que llegó al Manchester City, o al menos en la temporada pasada que fue un desastre, Guardiola lo reconvirtió, pero aún así, o sea, jugadorazo también, pero hoy jugó un partido bien, decente. Insisto, vuelvo a insistir y perdón si lo repito mucho, jugó en una posición que al City le cuesta. Y sé que me dirán, ah, pero es que el Galatasaray, viejo, tú ves la alineación del Galatasaray, nombre por nombre, malos jugadores no tienen, o sea, Víctor Osimhen, Ilkay Gundogan, que es verdad que junto con Sané, digamos que no viene en su mejor momento, pero aún así, jugadorazos. Yilmaz, que por cierto me confundí, su nombre es Baris Yilmaz, me había confundido, que es un extremo rápido, Mario Lemina, Gabriel Sara, o sea, tú escuchas nombre por nombre y Galatasaray no tiene mal equipo, no tiene mal equipo, y se la bancó. Eso es lo que a mí me gusta de Nico Riley, se la bancó y la bancó bien. En ese sentido, para mí merece un 6 de nota. No le pongo, por ejemplo, más que Jusanov, más que nada porque en el segundo tiempo, sobre todo, empezó a decaer un poquito, pero más que nada porque se notaba igual un poco el cansancio. Pero aún así, mantuvo la posición y para mí, partidazo. ¿Qué quiere que le diga? Señor partidazos, damas y caballeros. Bernardo Silva, aquí, la verdad, nada que discutirle. Me ha callado la boca un poco porque yo decía, yo soy de lo que, digamos que a veces uno critica mucho a Bernardo Silva, pero más que nada porque Bernardo Silva lo que tiene es que te corre todo el partido, pero a veces es muy intrascendente. Acá no tengo nada que discutir, no solo corrió durante todo el partido, sino que directamente, y lo reconozco, directamente eh, se bancó lo uno contra uno, supo salir de presión del Galatasaray, inclusive hasta en una creo que, digamos que sale tres jugadores marcándolo y sale ahí con la calidad excelsa que tiene con el balón. No, la verdad que hoy ha sido el día de Bernardo Silva. Hoy se lo reconozco y encima apareció en un partido en el cual el City tenía la obligación, pero nuevamente, de ganar este partido si quería clasificarse. Y hoy Bernardo ha demostrado de por qué es el capitán del Manchester City. No da un jodido balón por perdido. De verdad. En ese sentido me agrada Bernardo Silva, porque no solo presiona y corre, sino que todos los balones no los da por perdido. Inclusive si yo que sé, está bajo presión y tiene que mandar a la pelota a la cresta, va y lo hace. Como lo hizo yo creo unas 3 ocasiones este partido. Es un jugador que ahora ya no la hace tan difícil. Yo siempre le criticaba a veces de que Bernardo como que a veces como que intentaba hacer las jugadas más difíciles y más encima no le salían. Acá, al menos en este partido en particular, digamos que Bernardo, todas las, digamos, situaciones complicadas que tuvo, la hizo corta. Directamente sacó la pelota o lo mandó a la cresta. Directamente. En ese sentido, para mí, Bernardo, para mí, personalmente, uno de los mejores del partido, un 6,2 la verdad, por toda la garra que entregó y jugó todo el partido junto con Nico Riley y, no, la verdad, señor partidazo. Y acá va a estar difícil porque digamos que el siguiente en la lista como que medio que rotó, pero digamos que para este partido medio que contó como un volante. Jeremy Doku, la verdad, partidazo, evidentemente, digamos que un poco agridulce, ya me sabrán por qué. Pero aún así partidazo, no solo porque dio las dos asistencias en los dos goles de Manchester City, sino porque de verdad a mí me da pena, sinceramente. Me da pena porque no te puedo creer que se lesionó cuando más venía jugando bien. Pero entendió el partido, corrió todas las pelotas. Eso sí, hubieron dos fouls que no le cobraron injustamente, pero aún así el tipo se la bancó, desbordó, estaba recuperando velocidad. Hoy día Doku ha sido una bala directamente. Y vuelvo a insistir, me da de verdad mucha rabia. Mucha rabia que se lesionó. Evidentemente se nota que tuvo ahí un desgarro muscular. Porque no lo lesionó absolutamente nadie. Pero esperemos que Jeremy Doku se recupere porque venía jugando bien. Y más encima en este partido
estaba recuperando velocidad y que se haya desgarrado, no te lo puedo creer, viejo, de verdad que no te lo puedo creer. A mí me da mucha rabia, la verdad, que justo cuando, bueno, en este caso Jeremy Doku mejor venía después de pasar irónicamente de una lesión, ahora vuelve a lesionarse, que no digo tampoco que sea, yo que sé, el fin del mundo, ya que afortunadamente tenemos jugadores con qué cubrir, pero aún así no te lo puedo creer. Esperemos, obviamente, una pronta recuperación a Jeremy, pero aún así, para mí, te lo digo en serio, para mí, el 7. De verdad te lo digo en serio. Para mí ha sido el mejor del partido. El mejor del partido, no solo por las dos asistencias, sino por todo lo que entregó. Y ahora pasamos por la delantera, empezando primeramente por Omar Marmoush, que la verdad, sinceramente, y a diferencia del partido contra Wolverhampton, aquí no tengo nada que discutirle, muy flojo, la verdad. Muy flojo Marmoush. O sea, es raro, sí, porque como tal no jugó mal partido. No sé si me explico. Tipo, el tipo estaba ahí. Estaba presionó inclusive y todo, pero lo noté flojo. Lo noté muy flojo, sinceramente, ¿eh? O sea, a ver, tampoco lo puede criticar bastante. Estaba alternando entre Doku y él, por quien, digamos, pasaba como especie de volante, esa zona del 10, ¿no? Por así decirlo. Pero aún así, no sé, sinceramente. Hoy ha sido un partido bastante flojo. De hecho, sale de cambio por Tiani Reinders, si me no recuerdo. Pero aún así, la verdad, muy flojo el partido. Y bueno, va a sonar un poco feo de mi parte decirlo, pero con la lesión de Nico, o sea, Nico, perdón, de Jeremy Doku, yo creo que ahora mismo es la oportunidad de asentarse Omar Marmoush. Pero aún así ha sido un partido es raro, porque no fue malo como tal, pero evidentemente no fue trascendente, es el tema. Aún así, para mí, le doy una nota 5 la verdad, porque no desentonó, no hizo mucho, la verdad, pero aún así, evidentemente puede dar más, las cosas como son. Ryan Cherky. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Ryan Cherky siendo Ryan Cherky, ya para este punto nadie sorprende que lo digo así, sin ningún miedo, pero el segundo mejor jugador de Manchester City es el francés. Wow. Y no solo por el gol, sino por todo lo que te genera. Es un tipo que literalmente no es ni canterano del City, pero es un jugador muy, por así decirlo, del pueblo, en el sentido de que cuando estaba cerca de los corners alentaba a la gente, a la hinchada. Es un jugador que ya se ganó el cariño de la afición. Y es un jugador muy tribunero, esa vendría siendo la palabra, muy tribunero. Me gusta esa clase de jugadores que saben lo que se juega y que necesita el apoyo de la gente. Y que también la calidad que tiene. No, de verdad que partidazo de Ryan Cherky. Después de un par de partidos en los cuales yo decía que Ryan Cherky venía como un poco fastidiado. Y más encima apareció en un partido que tenía que aparecer. Y no, ¿qué quieren que les diga? Para mí, un 6-5 sinceramente. No solo por el gol, sino también por cómo jugó el partido y por todo lo que ha generado, al menos en este partido en particular. Y bueno, la bestia goleadora finalmente, después de varios partidos, vuelve a encontrarse con el gol. Erling Braut Haaland, que más allá del gol que hizo, la verdad tampoco es que hizo muchísimo. Bueno, tampoco es que a Haaland uno le va a exigir, yo que sé, a bajar, a defender tanto, porque es un 9 es un tipo de 9, ¿cómo decirlo? Fijo. Tipo, el tipo simplemente corre y mete la que tiene por delante, si tiene la oportunidad obviamente de encestar el gol. Pero aún así, Erling Haaland tuvo un buen partido, aguantó bien y esta vez no anduvo como tan roñoso como en partidos anteriores, así que para mí merece un 5,6 la verdad. La aumento más que nada por el gol, porque siendo objetivo tampoco hizo mucho, pero aún así, Erling Haaland, muy buen partido, la verdad. En cuanto a los cambios, la verdad es que no suelo mencionarlos, ya en varios videos he dado mi razón más que nada. Pero bueno, haciendo un resumen, Tijani Reinders preocupa en el sentido de que otro partido intrascendente, Phil Foden nuevamente también, otro partido intrascendente, y digamos que noticias, vuelve a jugar Nico González, la verdad no jugó decente, evidentemente se nota que Reiner viene recién saliendo de una lesión, ya que se le escapó algunas pelotas por ahí, pero aún así
Me alegro por él que haya vuelto porque, seamos sinceros, para este punto de la temporada el 5 titular es él, porque Rodri, si bien es Rodri, nadie puede discutir la jerarquía que tiene el español, pues evidentemente no es el Rodri de hace años. Y yo creo que él mismo sabe que ahora mismo quien controla la batuta, por así decirlo, o sea, quien controla, perdón, quien tiene la batuta del 5 o del medio centro de contención es su compatriota Nico González. Y pues bien, la verdad es que en términos generales ha sido un partido, antes de que digan, no, el Manchester City ha vuelto. La verdad es que no. O sea, a ver, evidentemente, por cómo también se jugó el partido, la verdad es que ha sido un partido, digamos que algo consagratorio para el Manchester City después de dos partidos bien, bien nefastos. Obviamente sin contar el del Wolverhampton, que es una obligación ganarle al descendido, las cosas como son. Pero aún así fue un partido bien, al menos para ganar confianza en el plantel y sobre todo para el partido que se nos viene el próximo domingo. En ese sentido también me alegro bastante que el Manchester City haya ganado bien su jornada, o sea, haya terminado la jornada de Liga de Champions, pero que también haya terminado ganando, porque el plantel tiene descanso de prácticamente 3 días que van a ser necesarios para enfrentarnos al Tottenham, que más encima nos tocará jugar de visita. Bueno, de una les digo, chiquillos, que el mes de febrero se va a venir bastante feo, la verdad. Lo más seguro, bueno, quién sabe, capaz que haga un video acerca del fixture que tenemos para este mes de febrero, que va a ser bastante complicado, de una les digo. Va a ser un mes bastante difícil, o sea, si ya de por sí enero fue un mes bien horrible, la verdad. Prácticamente, si no fuera por el Wolverhampton, no habíamos ganado un jodido partido de Premier League. Aún así, este mes que se nos viene va a ser, hasta inclusive me atrevería a decir que un poco peor, en cuanto a la calidad de los rivales y también por la condición de visita. Pero aún así, esperemos obviamente que el Manchester City logre salir adelante, ya que bueno, el Manchester City tiende a, por así decirlo, como a revivir un poco en la segunda mitad de temporada. Y esperemos sea así. El plantel, evidentemente, no está del todo, no está completo. Falta que vuelvan los lesionados y que, sobre todo, mientras sigue abierta la ventana de fichaje de invierno europeo, bueno, igual creo yo que si el Manchester City logra concretar la compra de un volante, yo creo que el Manchester City ya tiene un plantel muy 100% ya resguardado. No digo que los que están no sean malos, que no se me malentienda, pero si algo le falta al Manchester City es otro volante. Pero un volante, yo qué sé, tipo Elliot Anderson, Adam Wharton, ¿me entienden? El Manchester City evidentemente le hace falta mantener un poco la estabilidad en el medio centro, o sea, en el medio campo, perdón, pero bueno, eso lo decide la junta directiva y esperemos que Hugo Viana, bueno, obviamente Pep Guardiola también, pero que sobre todo Hugo Viana, que es el encargado, el gerente, vaya, todo lo que tiene que ver con los fichajes y eso, se ponga en modo Florentino Pérez y nos traiga un buen fichaje, así como lo fue con Antoine Semenyo y Marquey. Pues bien, como tal y en resumen, ha sido un partido, vamos a decir, no consagratorio, pero un partido bastante bueno del Manchester City porque se ganó bien y que sobre todo hay que agradecer también, hay que agradecer porque como decía en el video de la previa, el Manchester City, claro, estaba obligado, perdón, a ganar el partido ante Galatasaray para clasificar, pero es que no dependíamos de nosotros. Y en ese sentido, yo personalmente tengo que agradecerle a Benfica, más que nada porque, o sea, yo la verdad le tenía muy poca fe que el Benfica siquiera le iba a sacar un empate al Real Madrid, y no solo superaron eso, sino que directamente golearon al Real Madrid y nada que reprochar, la verdad. En ese sentido, muchas gracias Benfica. Quién sabe, capaz que nos lleguemos a enfrentar en octavos de final. Porque hablando de eso, y como decía antes, digamos que, ok, el Manchester City clasifica a octavo, o sea, me encima clasificamos justo, pero hay un pequeño problema. Y es que en cuanto a rivales, posibles rivales de Manchester City para octavos de final, se nos plantan cuatro posibles rivales. El primero y el más accesible de todos, y mira que
Digo el más accesible cuando hace no mucho nos humillaron, Bodo Glimt. Cosa a la cual evidentemente ojalá nos llegase a tocar el Bodo Glimt. Y yo creo que sería un más que nada un lindo partido, sobre todo para la revancha, ¿no? Pero aún así, pucha, comparado con los rivales que nos tocan bueno, los que voy a decir a continuación, la verdad es que Bodo Glimt se nos presenta como, pucha, ojalá el rival que nos llegue a tocar. Y pues bueno, también otro posible contrincante que nos puede tocar en octavos de final sería el propio Benfica, que digamos que este vendría siendo, comparado con los otros dos que voy a decir, más adelante, la verdad otro rival asequible, más no fácil, para nada fácil, o sea, no por algo golearon al Real Madrid. El siguiente rival es Inter de Milán, que para este punto el Inter de Milán ya no le tiene bronca al Manchester City después de perder la final de Champions de 2023. Pero aún así, tampoco es un rival fácil, la verdad. El Inter de Milán, que es un equipo bastante sólido. Equipo en el cual, por si no se acordaba, milita Manuel Akanji, que recordemos que está cedido, pero con opción de compra obligatoria en caso de que el Inter de Milán ganase la Serie A. Pero aún así es un difícil bastante complicado, muy roñoso también. Y por último, el peor rival que nos puede tocar en octavos de final, y por eso decía que el Real Madrid voy a hablar del Real Madrid, y es que precisamente, y por cómo están escuchando ahora mismo, en caso de que, vaya, el Real Madrid ganase su fase de playoffs, que lo más seguro es que lo termine haciendo, lo más seguro es que posiblemente nos llegue a tocar contra el equipo merengue, cosa la cual ya para mí personalmente como que ya me tiene harto, de verdad me tiene harto que todas las temporadas, o al menos de las últimas 4 temporadas de manera prácticamente consecutiva, nos toque enfrentarnos al jodido Real Madrid. Yo creo que el propio Real Madrid, o sea, yo creo que los hinchas del Real Madrid creo que andan en las mismas que nosotros, tipo, no puede ser que de alguna forma siempre nos lleguemos a topar y pucha, obviamente si fuera por mí prefiero alejarme del equipo merengue porque si bien el Manchester City ya le ha ganado en esta temporada al Real Madrid de visita, aún así el Real Madrid no es un equipo al cual evidentemente uno se va a confiar porque sobre todo, sobre todo nosotros que ya sabemos de antemano qué es lo que pasa cuando uno subestima al Real Madrid. Pucha, el Real Madrid puede venir del asco, perdiendo humilladamente, más encima con un gol de arquero, pero aún así el Real Madrid, estando en su hora más baja, puede hacer daño. Y en ese sentido, ojalá el Manchester City, si Dios quiera, le llegue a tocar un rival, no digo fácil, pero por lo menos uno en el cual no le haga la vida tan complicada. Y eso que el Manchester City de partida ya digamos, si quiere llegar a una hipotética final de Champions League, va a tener un camino bastante complicado. Porque los rivales no estamos como para achicanar a ningún rival ahora mismo. Les recuerdo que venimos de una temporada en la cual, loco, todos querían rajar a Pep Guardiola. Todos querían rajar de Pep Guardiola y de algunos jugadores. Así que ahora mismo el Manchester City tiene que conformarse con el equipo que está conformándose actualmente y decir, ya no somos ahora mismo el equipo más poderoso del mundo, pero tampoco un equipo al cual nadie debería subestimar. Y en ese sentido, y en resumen, está bastante interesante esta elección de posibles rivales para los octavos de final, pero esto es Manchester City, el Manchester City venga quien venga, siempre va a dar pelea. No somos un club que, bueno, a diferencia de otros que lo toca un rival difícil y ya está pidiendo la hora de, por favor, que no lo goleen. En Manchester City no es así. Y encima, a diferencia de la temporada pasada, contamos ya con una muy buena base de jugadores. O sea, tampoco estoy diciendo que la que había la temporada pasada, perdón, eran todos malos. Pero la verdad es que ciertas posiciones por ahí nos terminaron perjudicando. Les recuerdo, chiquillos, prácticamente la temporada pasada jugamos sin un 5 o al menos toda la primera temporada, perdón, jugamos sin un 5. Tuvimos que improvisar a Gundogan de 5, salió horrible. Mateo Kovacic, dentro de lo que cabe, jugó decente en esa posición, pero tampoco era la gran cosa. Ahora tenemos a Nico González en un gran nivel. Rodri no está lesionado, evidentemente le falta recuperar nivel, porque todos sabemos de la calidad que tiene Rodri, pero por lo menos está
Rodrigo Hernández Cascante. Y chiquillos, tenemos con qué. Esta vez, a diferencia de la temporada pasada, que, perdón la expresión, dimos la cacha en todos lados, dimos la cacha en la Champions, dimos la cacha brígida en la Premier League y en FA Cup, bueno, ¿qué quiere que les diga? Llegamos a la final, pero eh, no competimos contra el Crystal Palace, que con todo el respeto no te puede, no te puede ganar una final un equipo que hasta hace no mucho no había ganado nada. Sin chicanear, obviamente, sin faltar al respeto, pero siendo objetivo y sincero. Bueno, la verdad es que la temporada pasada fuimos la burla de Europa. Veníamos de ganar la Premier League sin perder un partido de local. Y bueno, ¿qué quiere que les diga? Esta temporada, milagrosamente, con sus altos y bajos, está saliendo bastante bien para Manchester City. Y esperemos poder coronar esta interesante temporada con algún título. Pero aún así, quitando ello, se nos viene luego un partido bastante complicado, y cuando digo complicado me refiero a de verdad difícil de cojones, por así decirlo, contra Tottenham de visita, que lo más seguro es que en un par de días ya tenga lista el partido de la previa contra Tottenham Hotspurs, que en resumen diré que el Tottenham, si bien viene en horas bajas, la verdad, bueno, aunque terminaron ganando su partido de Champions contra Eintracht Frankfurt, aún así en términos generales Tottenham es un equipo demasiado irregular y todo, pero digamos que Tottenham es de estos equipos que se juegan la famosa Copa ganarle al Manchester City. Y créanme que en ese sentido, y más teniendo en cuenta que jugamos de visita, va a ser un partido bastante complicado y más encima, digamos que es un partido clave porque el Manchester City está peleando por la Premier League. Esta vez, digamos que se han recortado un poco las diferencias con el Arsenal, pero que aún así, ojo a piojo, diente por diente. Porque aunque el Tottenham juegue irregular y todo, les recuerdo, este equipo juega la famosa copa ganarle al Manchester City. Ojo. Obviamente lo voy a hablar más a fondo en la previa, pero va a ser un partido complicado. Obviamente espero que el Manchester City gane. Si quiere sobre todo seguirle el paso o la corriente a Arsenal, pero va a ser un partido complicado. Y lo peor de todo, no es el partido más complicado. Que lo más seguro es que termine siendo un video del fixture de febrero de Manchester City y ya me entenderán por qué digo que, aunque es un partido complicado, este no va a ser el más complicado. Pero bueno, este ha sido el post partido del día de hoy, un poco más largo de lo habitual, más que nada porque este ha sido un partido en el cual tuve que analizarlo de varios puntos, porque seamos sinceros, el Manchester City clasificó un poco de milagro, la verdad, porque si el Real Madrid hubiera empatado o hubiera ganado al Benfica, no hubiéramos ido directamente a playoffs, en ese sentido de verdad. Yo un eterno agradecido con Benfica. Se puede decir que Mourinho nos dio la mano. Nos dio la mano bastante piola, sinceramente. En ese sentido, Mourinho, masterclass, ¿qué quieren que les diga? Pero quitando obviamente la broma y todo. Ha sido una fase de liga, en resumen, bastante interesante para Manchester City. Con ciertos partidos por ahí que no debimos haber perdido o que directamente perdimos, pero porque somos unos gilipollas. Pero aún así, ha sido una fase de liga que el City supo resolverla bien y que evidentemente a partir de ahora en adelante el Manchester City ya tiene que tomarse más en serio la competición. Acá le prohíbo a Guardiola, por así decirlo, a rotar suplentes, a menos que yo que sé, ojalá no sea así, pero yo que sé, Donnarumma se lesione y Trafford tenga que jugar y viceversa, ¿no? Aún así, esperemos que esta edición de UEFA Champions League sea positiva para Manchester City. Evidentemente no somos los favoritos para ganarla, ni mucho menos. En el sentido, y lo digo sin temerle alguna, creo que el Arsenal, por ejemplo, es más favorito que el Manchester City. Y bueno, equipos como Barcelona o Bayern Múnich. Pero que aún así, ojo. Ojo que el Manchester City viene bien, se ha reforzado bien y que viene con una base completamente distinta a la de la temporada pasada en la cual, como había dicho previamente, dimos la cacha brígidamente en todos lados, no solo en la UEFA Champions League. Así que ojo, ojo con los rivales, que el Manchester City cuando se despierta, despierta ferozmente. Les recuerdo, ya no somos el Manchester City de la temporada pasada. No somos el Manchester City sin un 5 fijo y que tenían que improvisar entre Kovacic e Ilkay Gundogan. Ojo, pero bueno.
Ahora sí, sin nada más que decir, este ha sido el video, el post partido del día de hoy. Espero les haya gustado el video. No olviden de dejar su like, suscribirse, activar la campanita también. Y bueno, comentar ahí, o al menos dejar alguna opinión en la bandeja de comentarios, que nunca está de más. Y nos vemos o sea, muy probablemente, sí o sí tengo que hacerlo. Nos vemos en el partido de la previa contra el Tottenham. Nos vemos, chau chau.